Entonces ahora, bueno, vamos a hacer todos juntos esa tablita de diferencias entre cometas y asteroides. Vamos a ver, ¿quién me puede decir una diferencia entre los cometas y los asteroides? Profe, ¿Sí? yo anoté que los cometas son cuerpos constituidos por roca y hielo que orbitan alrededor del Sol. En cambio, los asteroides son cuerpos rocosos carbonáceos y que son del menor tamaño de un planeta, pero que también orbitan alrededor del Sol. Ajá, esa es una, la composición, muy bien. Profe, ¿Sí? yo puse que los cometas son redondos, por eso se les dice planeta con cabellera, y los asteroides son irregulares, digamos, su roca no es redonda, entonces por eso no se les puede llamar planeta. Ajá, pero los cometas, digamos, son como rocas también, deformes, pero lo que tienen es dos colas. Esa está bien, digamos. El asteroide tiene una forma irregular, pero el cometa, digamos, también puede tener una forma irregular, pero cuando se acerca al Sol empieza a tener dos colas, por eso se le llama el planeta con cabellera, pero no necesariamente, en general no son redondos. Se le dice planeta con cabellera porque así fue como el que lo ve, como la forma en que se ven desde la Tierra parece una estrella con cabellera, entonces por eso le pusieron así. Este, vamos a ver, ¿dónde dónde se ubican los cometas? ¿Qué me puede decir? ¿Dónde están ubicados los cometas o de dónde vienen? Profe, yo puse que los cometas tienen su origen en el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, mientras que los asteroides se encuentran en el cinturón se encuentran en el cinturón de asteroides, algo así, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Ajá, eso está muy bien, excelente. Excelente. Vayan apuntando Y, ahí. Sí, perdón. no, que también puse que los cometas se encuentran a mayores distancias en los límites del sistema solar, mientras que los asteroides se forman más cerca del Sol. Ajá. Ujú. Otra que no se mencionó ahí, bueno, es que los cometas cuando se acercan al Sol y se les ve la cola, se observan a simple vista cuando se acercan al Sol. Pero en cambio los asteroides son muy difíciles de detectar. Son muy pequeños y casi no reflejan tanto la luz del Sol como para ser observados desde la Tierra. Así, a simple vista, digamos. Entonces, esa es una diferencia. Eh, Otra diferencia puede ser que las órbitas de los cometas pueden ser elípticas, parabólicas o hiperbólicas. Y las órbitas de los asteroides son generalmente elípticas alrededor del Sol. Hay cometas que solo pasan una vez porque la órbita es parabólica, o sea, es como abierta o hiperbólica. Algunos también tienen órbitas elípticas, como el cometa Halley, que pasa y luego vuelve a pasar y vuelve a pasar y así sucesivamente. Entonces, todos copiaron eso, sí. Nadie tiene dudas acerca de las diferencias entre los cometas y los asteroides. Profe, ¿cuál fue lo que usted dijo de los órbitas? Que los cometas De la pueden, parte de los cometas. ajá, tener tres tipos de órbitas: hiperbólicas, parabólicas y elípticas. Pero algunos cometas solo pasan una vez y ya no regresan. En cambio, los asteroides tienen en general órbitas elípticas. Están como girando alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿dónde es que se ubicaban los cometas
Los cometas vienen de la nube de Oort, que es una nube que rodea así tridimensional el sistema solar, lleno de cosas, objetos y cosas que hay ahí. Y también del cinturón de Kuiper, que es un cinturón de objetos que está después de Neptuno. De ahí vienen los cometas. En cambio, Ok. los asteroides, como dijo la compañera Kelly, está entre Marte y Júpiter. Ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, entonces, todos tienen su hoja de diferencias ahí bien completita, ¿verdad? Sí, profe, ya, listo. Listo. Entonces vamos a hacer unos problemas sobre el sistema solar. Yo traigo preparado para resolver yo 2 problemas para ustedes. Aquí este dibujito me hizo gracia porque aquí ponen en esta parte el cinturón de asteroides y aquí el cinturón de Kuiper. Me hizo gracia este dibujo. Ahora vamos a hacer el primer problema, que es sobre nuestro Sol. Dice, a partir de las figuras determina el periodo de rotación del Sol. ¿Qué son esos puntitos negros que tiene el Sol ahí? Los planetas, Las manchas. Las manchas las solares, profe. manchas, sí. Son las manchas solares. Ujú. Entonces, así en el año como 1600, cuando Galileo empezó a usar el telescopio con fines astronómicos, él fue la primera persona que usó el telescopio para observar el cielo. Empezó a observar el Sol, por la razón por la cual se quedó ciego. Cuando ya está viejito, él estaba ciego, por estar viendo el Sol con el telescopio. Entonces, él observó las manchas solares y él pudo calcular el periodo de rotación bueno, no, pudo más o menos estimar como cuántos días le toma al Sol dar una vuelta. Entonces, aquí alguien le puso números a las manchas. Entonces, no sé si ven la mancha 1857. La ven en la primera. Sí, profe. En la primera foto, que es del 3 de octubre, la segunda foto del 10 de octubre está aquí. ¿La ven? ¿Cuántos días han pasado del 3 de octubre al 10 de octubre? 7. 7 días. Ujú. Entonces, yo voy a hacer un cálculo aquí en mi pizarra de cómo medir la tasa de rotación del Sol a partir de ver las manchas solares. En realidad uno podría como esperar a que el Sol pues dé toda la vuelta o algo así, o que recorra pues de un diámetro a otro diámetro, ver cuántos días tarda. Pero entonces yo lo que voy a hacer es como usar las imágenes para calcularlo. Una de las cosas que voy a hacer es, bueno, voy a dejar de compartir por un momento. Voy a poner aquí para que vean mi video, mi pizarra. Entonces, ven ahí mi pizarra. Entonces, yo voy a intentar medir el periodo de rotación del Sol viendo el movimiento de las manchas solares. Más o menos de esta forma lo determinó Galileo. Entonces, primero la mancha solar 1857 está como aquí. Y la mancha solar el 10 de octubre, este es el 3 de octubre, está como un poco más acá. Alguien ya les puso nombre. Entonces, yo sé que entre este y este hay un tiempo de 7 días. Yo podría estimar la velocidad a la que viaja esa mancha como distancia entre tiempo. ¿Cómo yo sé cuál es la distancia recorrida? Bueno, yo sé que de aquí a aquí hay 2 veces el radio del Sol, ¿verdad? Sí.
Sí, Sí, Ajá, profe. correcto, profe. ajá. Entonces yo quiero saber cuánto es esta distancia X. Originalmente estaba aquí. Yo quiero saber cuál es esta distancia. En la posición X1 y luego está en la posición X2. Yo quiero saber cuál es la distancia X, que sería X2 menos X1. Yo tengo que tener el dato del radio del Sol, que es 6.96 por 10 a la 8 metros. Ese es el radio del Sol. Entonces es un valor conocido para nosotros. Para Galileo tal vez no, pero él pudo haber contado el número de días en que le toma a la mancha en desaparecer. Pero por lo mismo se quedó ciego por estar haciendo eso con el telescopio. Entonces yo lo que voy a hacer es una regla de 3 para estimar cuántos metros ha viajado la mancha de aquí a aquí, en la posición X1. Medían, por ejemplo, con respecto al extremo, ¿Por 10 a la qué es el radio del Sol? Perdón. por 10 a la 8. Gracias. Entonces yo voy a venir aquí, voy a volver a poner la diapositiva de antes y yo voy a medir con una regla. Voy a medir, por ejemplo, la posición 1 de la mancha solar con respecto como al borde del Sol, ¿verdad? Entonces, digamos, cada uno le va a dar diferente. Si ustedes lo intentan, pues le van a dar diferente dependiendo de qué tan grande o pequeña haga la imagen. Entonces, más o menos la posición X1 de la mancha era medio centímetro, según mi dibujo. Y luego, la posición 2 es, yo tengo esta regla, una regla normal, 5,5 centímetros. Ahora, Profe, perdón, ¿con respecto a qué? Es que me perdí en esa parte, con perdón. respecto a este extremo de aquí, Ah, ok. yo me imagino Al que viaja en extremo línea del recta. izquierdo, digamos. Ajá, de la Ok. circunferencia. Yo me imagino que viaja en línea recta, pero en realidad sí va bajando como un poquito, Ok, pero no importa. gracias. Mucho gusto. Entonces, la distancia X sería como 5.5 menos 0.5 centímetros. Viajó 5 centímetros en 7 días. Ahora, esos 5 centímetros es según la escala de mi dibujo. Entonces, yo sé que yo quiero saber a cuántos metros equivalen estos 5 centímetros. Entonces, esta va a ser como la distancia X', la distancia que realmente recorre en metros esa mancha. Yo sé que 2 veces el radio, ¿verdad? Es el diámetro del Sol. 2 por 6,96 por 10 a la 8 en metros. Entonces, si yo mido aquí el diámetro en centímetros, sé que me da 7.6 centímetros según la escala que yo estoy usando. Entonces, 7.6 centímetros en mi figura equivalen a 2 veces el radio del Sol. Yo lo voy a comparar con los 5 centímetros que ha recorrido la mancha para averiguar cuántos metros recorrió la mancha Perdón, en el Sol. me perdí Ujú. ahí en lo de X'. Yo lo que voy a hacer es una regla de 3 para saber cuánto equivale a estos 5 centímetros en metros. Pero yo lo que sé es que yo sé cuánto mide el radio del Sol. Yo sé que el radio del Sol es 2 por 6,96 por 10 a la 8. Entonces yo vine con la regla y medí de aquí a aquí para saber cuántos centímetros hay desde aquí hasta aquí. ¿A cuántos Ok. centímetros equivale 2 veces el radio del Sol? Y esa es como decir la escala que tiene la figura. Profe, ¿Sí? Perdón. ¿usted podría enviar una foto al grupo, porfa? ¿De Sí. dónde salió la X', profe? Es la X', es la distancia que recorre la mancha, pero en metros. Digamos, en la Ah, ok. figura. Es la de esta fórmula. Sí, Entonces ya lo esta voy a X', poner aquí.
no es igual a la X de X2 menos X1. No, es porque X2 menos X1 es la distancia que recorre la mancha, pero en la figura está en centímetros, porque en la figura está en centímetros porque yo lo estoy midiendo con una regla en centímetros. Digamos, yo lo que Ok. hago es hacer como establecer cuál es la escala del gráfico Ujú. para luego establecer cuál es la regla cuál es la escala del gráfico para luego hacer una regla de 3. Ok, gracias, profe. Digamos, yo sé que la mancha recorrió 5 centímetros, pero yo quiero saber, bueno, ¿cuántos son eso en metros para yo sacar la velocidad a la que se propaga la mancha? Entonces, yo lo que voy a hacer es una regla de 3, porque yo sé que el diámetro que yo medí en centímetros es 7,6 y eso equivale en la realidad a 2 veces el radio del Sol. Entonces, con esta comparación, yo saco cuánto vale X', que es la distancia que recorre la mancha, pero en metros. La distancia. Perdón, en serio, perdón. ¿El 7,6 de dónde? Yo medí el diámetro con la regla. Ah, ok, ese es el diámetro todo. Ok, gracias. El diámetro yo lo medí con la regla y yo sé que es 2 veces el radio del Sol y el radio del Sol es un valor conocido. Entonces, así es, esto que está aquí es lo que se llama la escala del dibujo, que es lo que me permite a mí, cuando yo tengo un dibujo o un mapa, la escala me permite a mí estimar distancias. Entonces, yo multiplico este por este, divido entre este. Profe, a mí me dio 9.1 por 10 a la 8. A ver. Vamos a ver. Ajá, 9.1 por 10 a la 8 aproximadamente metros. Y entonces, ahora, espera un momentito, lo voy a borrar. Ya tengo la distancia que me recorrió la mancha, que es 9.1 por 10 a la 8 metros. Ahora voy a calcular la velocidad de esa mancha, que recorre 9.1 por 10 a la 8 metros en 7 días, pero esa velocidad yo la voy a dejar en metros por días. Dividido entre 7 y me da 1.31 por 10 a la 8 metros por día. Entonces, la velocidad a la que se propaga la mancha es 1.31 por 10 a la 8 metros sobre día. Esta es la velocidad de la mancha, o sea, la velocidad, digamos, en movimiento de rotación, es la velocidad, está como torcido esto. Claro. Ahí se ve mejor. Bueno, ¿entienden esto de cómo saqué la velocidad de la mancha? Profe, Ujú. le dio 9,1 por 10 a la ¿qué? 5 o 8, es que A no la veo 8. bien. Ok, A la 8. gracias. Es que como que no sé por qué se ve feo ahí. No, Yo profe, no usted siento dibuja mucho. bien, es que el zoom se ve, bueno, al menos mi zoom se ve, no se ve bien la imagen. Borroso. Seguro es que no tiene como mucha resolución la cámara. Profe, ¿cómo era lo de la velocidad? ¿Cómo es que dio 1.3? Digamos, yo calculé cuánto se movió la mancha en metros, 9.8 por 10 a la 8 metros, y lo dividí entre 7 días. 7 días del 3 de octubre al 10 de octubre. Y esto me da 1.31 por 10 a la 8 metros. Profe, ¿y esas distancias se calculan con la regla o se las dan a uno? Porque, digamos, no sé, pero yo podría medir algo distinto. Sí, pero usted mide, digamos, los centímetros distintos, pero la proporción es prácticamente la misma.
Sí, porque va a ser por 10 a la 8. Ujú. Digamos, cuando usted así le da 4, este le da menos también, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de su imagen. Pero entonces es que, digamos, así se resuelven muchos de los problemas. Claro que en la NASA no lo hacen con una regla, lo hacen con un aparato ya de procesamiento de imágenes, con software. Pero el principio es ese, como estimar con regla de 3 la distancia que se movió la mancha. Como con un mapa, cuando usted tiene un mapa y quiere estimar una distancia, el mapa tiene una escala, entonces ahí con la escala del mapa usted va Profe, calculando, ¿sí? yo tengo una pregunta. ¿De dónde fue que salió el 2,6 por 10 a la 8 metros? 2,6 por 10 a la Es 8. que la acabo de borrar. A ver, Es el radio Nati. del sol. Sí, es dos Ah, es el radio. veces. dos Dos veces, veces Es por 2 6. por el radio del sol. Ah, ok, gracias. porque es Y- que yo... Ajá, perdón, Kaylin, diga. No, es que el tiempo de hoy lo dejamos en días o eso no importa. Lo Ok. vamos a dejar en días porque periodo de rotación del Sol es como de días. Ah, ok, perfecto. Entonces, digamos, yo sé que el 2 veces el radio del Sol, yo sé cuánto vale el radio del Sol, entonces es 2 por 6,96 por 10 a la 8, y yo me fijo en mi figura cuántos centímetros equivale, y eso me da la escala que tiene la figura, y me permite saber, por regla de 3, a cuántos metros equivale 5,5 centímetros, que es lo que se ha movido la mancha. Bueno, entonces del movimiento circular nosotros sabemos que para dar una vuelta esa mancha tendría que hacer como, imagínense una mancha que da una vuelta. Ese sería un periodo, ¿verdad? Una vuelta alrededor del Sol, el tiempo que se dura en dar una vuelta es el periodo. ¿Y qué es lo que va aquí en esta fórmula? ¿Cuál sería la distancia recorrida por la mancha cuando hace una vuelta alrededor del Sol? O circunferencia o elipse o algo así. Ajá, la circunferencia, 2pi por el El radio. radio al cuadrado. Así como es circunferencia, es solo por el radio. Entonces, si ustedes van a despejar el periodo sería 2pi r sobre v. Y así ustedes pueden encontrar, digamos, el periodo. Tal vez en este caso ustedes puedan hacer ese cálculo con el valor del radio del Sol que habíamos anotado anteriormente. Me dice más o menos cuánto les da. No nos va a dar obviamente exacto, pero sí nos va a dar un valor cercano al valor real. Profe, la velocidad usamos la que acabamos de calcular. Esta sí. Ajá, y lo utilizo con la misma unidad, no la cambio a segundos. No la cambia a segundos. Ok. Profe, da 33,38. Ajá. Aproximadamente ese es el método que se usa para medir el periodo de rotación del Sol y de los planetas. Lo que buscan es como una mancha, una característica que pueda permanecer durante cierto tiempo y ven cuánto tiempo dura moviéndose. Entonces así también determinan el periodo de rotación. Profe, y ahí perdón, Rosa, ese periodo ahí que está en días entonces. Ajá, es un periodo en días, porque cuando Ok. usted simplifica, bueno, la velocidad está abajo, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, este está en metros, este sería una fracción compuesta y este metros sobre días. Entonces, medios por medios, extremos por extremos, extremos por extremos, medios por medios, y las unidades quedan en días. A ver, ¿alguien más obtuvo el resultado, además de Steven, que le dio 33,4 días? Sí, profe, yo también. Sí, a mí también, 33,38, sí, 33,4. Bueno, a Ajá. mí me dio 33,64. Entonces, igual que Cami, profe. ajá.
Pongamos ahí. El valor del periodo de rotación del Sol es 33.6 días. En realidad, el verdadero valor, digamos que ya se ha medido así con más exactitud, es de 25 días para el Ecuador y 31 días para los polos. O sea, se mueve más rápido el Ecuador que los polos y todavía nadie sabe por qué. Ese es el tipo de rotación que tienen las estrellas. No rotan como un cuerpo sólido porque no es sólido, porque está en el estado de plasma. Es como que no está todo unido entre sí. Profe, Pero ¿cuánto dura realmente para los polos? como 31 días. Es que este cálculo que tenemos nosotros es un cálculo aproximado, ¿verdad? Y hecho con una regla y con una escala y todo. O sea, no nos va a dar exacto, pero más o menos sabemos que el periodo de rotación del Sol es como de 30 días. Pero ya las personas han estudiado bien el periodo de rotación del Sol y se dan cuenta que es 25 días en el Ecuador y 30 días, 31 días en los polos. Yo lo anoté al revés, profe. ¿Me podría decir la respuesta, profe? A los compañeros les dio 33.6 días. Ok. Yo lo tenía al revés, profe. Entonces, en los polos duran menos días. Ajá. No, en los polos 31 días, en el Ecuador 25 días. Ah, ok. Entonces está bien. Ajá, sí, es que seguro lo dije al revés ahora que lo estaba repitiendo. En el Ecuador rota más rápido que en los polos. O sea, no rota como un cuerpo rígido, como un cuerpo, como una bola o como la Tierra, como un cuerpo sólido. Ujú. ¿Sí entendieron este problema? Sí, profe. Bueno, entonces, ese a veces es como el tipo de análisis que yo quisiera que ustedes hicieran también en los exámenes y en las tareas, como deducir de imágenes, o sea, como el principio de cómo se miden las cosas en astronomía. Ahora vamos a hacer un segundo problema, solo traje dos problemas, así que son representativos. Entonces, voy a compartir aquí. Recuerden que no se puede ver el sol, ¿verdad? Con telescopio, que queda uno ciego como Galileo. Ahora vamos a hacer uno que se llama la densidad de la Tierra. Dice el problema, el volumen de la Tierra se conoce desde el siglo III a.C. a partir de la medición de su radio realizada por Eratóstenes. A partir del experimento de Cavendish, alrededor de 1799, conocemos la masa de la Tierra. Estos valores están aquí apuntados en esta tablita. Calcule la densidad media de la Tierra usando valores actuales de masa y de volumen. Y después compare con los valores de la tabla y deduzca de qué material es el interior de nuestro planeta. Que ya se sabe más o menos de qué está hecho el interior de la Tierra. Pero nosotros podemos deducirlo también a partir de unos cálculos sencillos. Entonces, voy a anotar aquí, digamos que vamos a calcular la densidad media, que se calcula como masa entre volumen. La masa de la Tierra es 9.736 por 10 a la 24 por 10 a la 24 kilogramos. Ajá, ¿y el radio? El radio es 6.3781 por 10 a las 5 metros. Me parece que sí, a las 5, a las 6. A las 6, a las 6. A las 6. Sí, a las 6. Ajá. Entonces, ¿cómo creen ustedes? Bueno, aquí ya está la masa. Para calcular la densidad me falta el volumen. ¿Cómo puedo calcular yo el volumen? Con
la Con el fórmula de del la círculo. esfera. Ajá. 4/3 de pi por r al cubo. Ajá. Entonces voy a calcular aquí el volumen de la Tierra, que sería 4 pi por r a la 3. .09 por 10 a la 21 metros cúbicos, y ya a partir de ahí voy a calcular la densidad media. Es una densidad promedio, ¿verdad? Porque de ahí la Tierra tiene muchas capas, entonces lo que se ve es como un promedio. Sería la masa. Profe, eso es un problema, es que se me quedó pegada la compra. Sí, sí, es el problema. El segundo problema, calcule la densidad de la Tierra, la Ok, densidad gracias. media de la Tierra. Muchas cosas en astronomía son realmente cálculos, ¿verdad? No son mediciones. Lo que son mediciones son de luz y de ángulos en general. Y a partir de ahí se miden las otras cosas. Entonces esto me da que la densidad de la Tierra es 5.480 kilogramos entre metro cúbico. Esta es la densidad promedio de la Tierra. Voy a tomar una foto ahí. ¿Todos entendieron? Sí, señora. Ujú. Ahora vamos a hacer la parte B del problema. La parte B del problema nos dice que comparemos la densidad media de la Tierra, ese valor que obtuvimos, 5.480, con la densidad de los materiales que está en la tabla, y entonces hagamos una deducción de qué está hecho el interior de la Tierra. Entonces voy a poner de nuevo la tabla. Lo ven aquí, digamos, las arenas tienen una densidad de 1.500 kilogramos entre metro cúbico, la piedra 3.500, el hierro 7.800, el